Las partidas con carreras de peones en flancos opuestos suelen gustar mucho a la gran mayoría de los aficionados. En esta colección ya hemos visto varias y hoy vamos a disfrutar de una que, aparte de su gran valor instructivo, tiene una belleza especial. Estamos en un torneo importante en 2010, Campeonato del Mundo de Selecciones Nacionales en Bursa, Turquía. Y este día se enfrenta Israel con Estados Unidos, lo cual quiere decir que en el primer tablero hay un choque entre dos jugadores de élite mundial. Boris Gelfand por la parte israelí con blancas y el estadounidense Hikaru Nakamura, quien además es un gran especialista de la defensa india de rey, que es la que vamos a plantear, uno de los mayores especialistas del mundo, de hecho. D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, caballo F3, enroque, alfil E2, E5, enroque corto de las blancas, caballo C6, D5, caballo E7. He hecho todo esto con mucha rapidez porque muchos de ustedes lo habrán visto cantidad de veces. Para los no acostumbrados les resumo un poco las claves de la posición. Las blancas acaban de meter una cuña en D5, eso les da cierta ventaja de espacio, constriñe un poco a las piezas negras y a partir de aquí es donde empieza la carrera de ataques en flancos opuestos. Las blancas van a tirar toda su infantería y también la artillería y en fin todas sus fuerzas por el flanco de dama y las negras van a hacer lo propio en el flanco de rey. Aquí el tiempo es muy importante, el que llega antes pues tiene, antes me refiero a plantear amenazas muy importantes, pues tiene las de ganar. Bien, la primera maniobra que hacen las blancas, Gelfand en este caso, es caballo D2, porque es importante que en el momento oportuno las blancas puedan jugar F3 para sostener su centro y porque además este caballo tiene una misión asignada en el flanco de dama. Las negras también ponen en marcha su ataque retirando su caballo a E8 para poder jugar F5 y entonces esto sigue con B4, F5, C5, caballo F6, el caballo vuelve y crea ya una tensión. Fíjense que si las negras tomasen en C5, hay tres piezas negras, la dama y los dos caballos, que presionan sobre el peón de D5, que está defendido por el de E4, pero el de E4 está atacado por el de F5. Por tanto, es el momento de apuntalar el peón de E4 con F3. Y las negras aprovechan ese tiempo para meter a su vez una cuña en la cuarta fila, la quinta para ellas, con lo cual, por lo que les he dicho antes, queda todavía, digamos, aún más identificado. Está claro que una de los planes de las negras es G5, G4 y llevar sus piezas al flanco del rey para atacar al rey blanco. Como este caballo en D2 ya no hace nada, su misión en cuanto al centro, en cuanto al punto E4 se refiere, ya ha terminado, pues se marcha a C4, que es una magnífica casilla, desde donde presiona en D6 y apunta hacia otras casillas según hacia donde derive la partida después. Nakamura continúa con G5 y Gelfand con A4, jugadas que en principio no hace falta que les explique mucho. Caballo G6, las negras van organizando sus piezas para empezar con su ataque. Alfil A3, en un momento dado este alfil está tocando por rayos X a la torre de F8, de manera que Nakamura se adelanta a eso y juega torre F7. Además, este alfil de G7 en principio es malo porque está bloqueado por sus propios peones en casillas negras, de modo que así de paso se habilita la casilla F8 para que el alfil se cambie por este otro que es mucho más poderoso. Gelfand sigue con lo suyo,
el avance de sus peones del flanco de dama, b5, y ahora que ya este peón de c5 ya no está apoyado por otro peón, pues Nakamura aprovecha para tomar ahí, d por c5, alfil por c5. Bueno, paro un poco para que ustedes vean el tremendo lío de piezas que hay en esta partida, y más que va a haber, porque sigue la carrera con h5, a5, g4, b6 y g3. Aquí hay que parar otra vez otro ratito para hacer alguna reflexión. Ambos bandos han conseguido meter una cuña muy avanzada en la sexta fila de las blancas, o en la tercera por parte de las negras. Bien, ¿qué ocurre? Que la situación es de tremenda tensión para ambos bandos por distintas razones. Si las blancas tienen mucho éxito en el flanco de dama, pero no defienden bien a su rey, obviamente de poco les va a servir el éxito. Y viéndolo desde el otro lado, si las negras, en este caso Nakamura, fracasara en su ataque contra el rey, entonces la devastación que va a sufrir en el flanco de dama va a ser decisiva. Bien, en esta posición Gelfand juega rey h1 preventivamente. Uno de los trucos, entre comillas, que se aplican en este tipo de posiciones es que si ahora las negras juegan g por h2, ese peón negro en h2 no se retoma por parte de las blancas, al menos no de momento, porque puede servir como un escudo, aunque sea un peón enemigo, puede servir como un escudo para el rey blanco en algunos tipos de posiciones. Por eso rey h1, que además habilita la casilla g1 para el alfil, que en un momento dado puede ser importante, pues es una jugada digamos que tiene bastante lógica en esta posición. Ahora Nakamura hace lo que les mencionaba antes, alfil f8, proponiendo el cambio de su alfil malo por el excelente de las blancas. Gelfand le dice que ni hablar de ese cambio y mete otra cuña más, mete ese peón en d6, protegido por 3 piezas. ¿Qué hacer aquí? Bueno, pues Nakamura decide tomar en b6, y ahora Gelfand no está especialmente preocupado porque pueda perder un peón eventualmente en el flanco de dama. Eso le importa poco, porque como tiene casi todas sus piezas apuntando hacia el flanco de dama, el peón que pueda perder de momento lo va a recuperar pronto. Le da más importancia a que su rey esté un poco más protegido de lo que está por si acaso, así que retrocede con su alfil a g1. Y ahora Nakamura empieza a mostrar, digamos, las garras, y juega caballo h4, lo cual es un asunto muy serio, porque caballo h4 está amenazando nada menos que alfil h3. No habría manera razonable de defender el peón de g2, por tanto habría que tomar g por h3, y entonces g2 mate. De pronto, lo que parecía, digamos, una especie de baile sincronizado en ambos bandos, cada uno con sus peones y sus piezas, de pronto se convierte en amenazas muy serias. Aquí, como siempre digo, a toro pasado, es fácil decir que lo que habría que haber hecho por parte de las blancas hubiera sido g por h3, perdón, lo he dicho mal, h por g3, f por g3 y alfil e3. Parece ser que esa era la mejor defensa de las blancas. En lugar de eso, pues Gelfand hace una jugada bastante razonable, que es torre e1, para habilitar esta casilla f1, y así que el rey blanco no esté, digamos, tan constreñido. Pero, ¿qué ocurre? Que en lugar de alfil h3, que permitiría alfil f1, lo que hace Nakamura es sacrificar su caballo con caballo por g2. Si ahora rey por g2, estoy casi seguro de que Nakamura hubiese jugado torre g7. No les voy a mostrar variantes porque son muy complicadas y además no hay solo una, son muchas. Es decir, podemos resumir diciendo, si
Gelfand hubiera tomado el caballo, después de torre G7 las negras tendrían un ataque potente, pero la posición sería de 3 resultados. Podrían ganar las blancas, las negras o terminar en tablas porque habría un lío morrocotudo en el tablero. En lugar de eso, Gelfand no juega con la precisión que requiere esta situación y juega D por C7, lo cual en principio parece una buena idea, porque se está amenazando la dama de 2 formas distintas y entonces, bueno, parece que esto obliga a las negras a tomar decisiones importantes. Pero sí y no a la vez, ¿no? Porque en realidad Nakamura juega caballo por E1 y no hace ningún caso a su dama amenazada. ¿Por qué? Porque si las blancas se comen la dama negra, G2 es mate, igual que antes. Así que esa es la prioridad, hay que atender esa amenaza y por tanto hay que jugar dama por E1. Y entonces Nakamura extrae al rey blanco de su refugio, entregando este peón, G2 jaque, única, rey por G2, lo cual permite dar este jaque, torre G7, no hay nada mejor que volver al agujero con rey H1, pero ahora la dama sigue siendo sacrificada una vez más porque alfil H3 amenaza mate. Hay que parar el mate con alfil F1 y ahora por fin Nakamura mueve su dama, pero la mueve con una violencia tremenda porque lo que hace es dama D3, aprovechando que el alfil de F1 no puede capturar la dama porque está atado a la amenaza de mate en G2. Por tanto, como eso no es posible, Gelfand encuentra como mejor defensa caballo por E5, que además defiende el peón de F3, aparte de atacar la dama. Pero una vez más la dama es incomestible, alfil por F1, y si caballo por D3, alfil G2 es mate. Hay que tomar en F1. Pero entonces es el momento de hacer caja. Dama por C3. Contemos las piezas. Las negras tienen dama 2 torres, alfil y caballo, las blancas dama 1 torre, alfil y caballo. Hay una torre de ventaja. Tomar en B6 no se puede, vamos, no se debe, porque entonces cae esta torre. Entonces lo único que pueden hacer las blancas es recuperar un poco del material que han perdido con torre C1, dama por E5, el peón corona dama, torre por C8, torre por C8, Nakamura jugó dama E6 y aquí Gelfand, después de pensar un poco, optó por abandonar porque, bueno, como ven, las negras tienen una pieza prácticamente limpia de ventaja y además de todo eso, en realidad el rey blanco está peor defendido que el rey negro, así que no tendría sentido seguir disputando esta partida. Bueno, soy consciente de que jugar este tipo de posiciones, de carreras, de ataques en flancos opuestos, requiere un corazón muy fuerte, mucha sangre fría y gran capacidad de cálculo, porque son partidas complicadísimas. Por tanto, no a todos los aficionados les gusta jugar esta partida, este tipo de partidas, pero a todos nos encanta disfrutarlas, ¿a que sí?